Muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la más cordial bienvenida al webinar del día de hoy titulado Análisis del comportamiento mecánico del agregado grueso producido en ciclos, perdón, lo vuelvo a leer. Análisis del comportamiento mecánico del agregado grueso producido en ciclos de reciclaje para ser utilizado en nuevos concretos. Antes de comenzar, les daré algunas instrucciones. Para lo que son las consultas, se van a estar evacuando hasta el final del webinar. Agradecemos que coloquen sus dudas o comentarios en la pestaña de preguntas y respuestas ubicada en la parte inferior de la pantalla. La grabación la van a poder encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, al cual, si no están suscritos, los invito a suscribirse. Al final del webinar se les estará compartiendo una pequeña encuesta, la cual agradecemos mucho que la puedan completar, ya que nos ayuda a mejorar este tipo de espacios. Y por último, les comento que este año estaremos realizando certificados de participación a cada uno de los webinars, por lo que agradecemos verificar que se hayan registrado con el nombre completo y correo correctamente, ya que esos son los datos que vamos a utilizar para hacerles llegar el certificado. Ahora bien, sin más, me permito presentarles al instructor del día de hoy, el ingeniero José Luis Rodríguez Morales, quien es ingeniero civil graduado de la Universidad de Costa Rica, al que le cedo la palabra para dar inicio al webinar del día de hoy. Bueno, muy buenas tardes, noches a todos. Este, efectivamente, bueno, mi nombre es José Luis Rodríguez, soy graduado de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica y hoy les vengo a presentar lo que se titula el análisis del comportamiento mecánico del agregado grueso producido en ciclos de reciclaje para ser utilizados en nuevos concretos. Esta fue una investigación que realicé para lo que sería mi tesis de licenciatura. Sin más, vamos a comenzar. Bueno, como agenda, vamos a dar una pequeña introducción, vamos a ver los objetivos, la metodología que se utilizó para esta investigación, resultados y, por supuesto, las conclusiones y recomendaciones que obtuvimos de este trabajo. Bueno, a manera de introducción, la construcción consume gran cantidad de materiales y a la vez genera un volumen considerable en residuos, tanto en Costa Rica, ¿verdad?, como en todo el mundo, ¿verdad? Los escombros generados en las construcciones están constituidos por diferentes tipos de materiales, pueden ser como asfalto, bloques de concreto, arenas, gravas, ladrillos, tierra, barro, etcétera. Y todos esos materiales representan hasta un 50% o inclusive hasta más del volumen total de los desechos, de los cuales un porcentaje muy pequeño es el que se recupera. Por esta razón, la gestión de los residuos sólidos es un reto país que requiere mayor abordaje e investigación para evaluar eh, opciones que permitan dar mejores usos a los residuos sólidos, particularmente en el sector nuestro, ¿verdad?, que es el sector construcción. Esto lograría reducir el impacto que esto generen al ambiente, ¿verdad?, que llegan en muchas ocasiones a depósitos sanitarios y ser tratados adecuadamente y sin poder explotar su potencial reuso. Bueno, como puntos claves, el concreto es uno de los materiales mayormente utilizado en obras a nivel nacional. Por ende, también es uno de los que producen mayores cantidades de volúmenes de residuos sólidos. Anteriormente se habían realizado unas investigaciones para caracterizar a los agregados reciclados provenientes de escombros de diversas fuentes. Fue realizado por Cruz y Ramírez en el 2021. Además, existen pioneros en el reciclaje de escombros que corresponden principalmente a países de la Unión Europea, como por ejemplo España, Países Bajos, Bélgica, donde inclusive ellos ya cuentan con normativa de reutilización de este tipo de materiales. Por esta razón, la motivación de realizar esta investigación para poder ser pioneros en la región sobre el tema. Como objetivos, bueno, se deseó evaluar desde un punto de vista de características físicas y capacidad mecánica el comportamiento de la reutilización cíclica del agregado grueso proveniente de concreto chorreado en sitio para ser utilizado en nuevos concretos.
Como objetivo específico, se determinar las características físicas de los agregados gruesos reciclados en varias ocasiones a través de cilindros de concreto, evaluar la resistencia de los especímenes cilíndricos de concreto elaborados en un 30, un 50 y un 100% de agregado grueso en combinación con agregado natural. Y por último, comparar la influencia de estos ciclos y estos porcentajes del agregado reciclado para ver su resistencia, cómo es afectada. Por esta razón, la metodología de esta investigación se desarrolló en 4 etapas. La primera etapa, la investigación preliminar. La segunda, la preparación de los materiales. La tercera es todo el desarrollo experimental. Y la cuarta, lo que sería el análisis de los resultados. En esta primera etapa, cabe destacar que esta investigación se realizó en el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales en la NAME de la UCR. Por ende, se tuvieron que gestionar todos los permisos para los usos del laboratorio y para que ellos nos proporcionaran no solo el espacio físico, sino también los materiales para desarrollar la investigación. Además, se recopilaron diferentes trabajos de grabación, artículos científicos y también la regulación. Con esto sí, se pasó a la segunda etapa, que fue la preparación de los materiales. En este caso, lo vamos a desarrollar un poco más adelante. La tercera etapa, también, en esta etapa ya se desarrollan todas las pruebas de laboratorio a los materiales para finalmente analizarlos y ver los resultados. Ahora sí, viendo la metodología ya más a fondo, primeramente se debió recolectar el material y ponerlo en resguardo. Se recolectaron cilindros que fueron fallados en el laboratorio del NAME hasta se recolectó hasta tener la cantidad suficiente para tener un volumen de muestra significativo. Cuando tuviéramos esa cantidad eh, necesaria, ¿verdad? Se comenzó lo que sería la trituración del material. Esta trituración se utilizó un quebrador de muelas marca Mashco, que es propiedad de la NAMI. Este quebrador es ajustable. En este caso se ajustaron las muelas para que quedaran aproximadamente el agregado que saliera de un tamaño nominal de aproximadamente 19 milímetros. Cuando ya tenemos todo el material quebrado, se realiza un cuarteo del material según la norma INTE C62 o su homóloga la ACTM C702 2018. Con esta muestra le realizamos el análisis granulométrico, igual, según lo que dicta la norma INTE C46. Y estos son los resultados preliminares que nos dieron las granulometrías iniciales. Como podemos observar, en la línea roja es el límite superior y la línea negra es el límite inferior. Como le comenté, hacemos 3 ciclos de reciclaje. Lo que consiste es que realizamos el primer ciclo con el mismo material, lo destruimos y volvemos a realizar el segundo y posteriormente realizamos el tercero. Como podemos observar en todas las granulometrías iniciales, estos se salen de los límites permitidos por la norma. Por ende, se tuvo que procesar el material con un tamizador mecánico. Este tamizador se pusieron las mallas necesarias para crear una granulometría eh, controlada y que cumpliera la norma. La norma, bueno, dicta diferentes tipos de granulometría permitidas. En este caso, se decidió utilizar lo que dice la norma STM C33 en su graduación número 7. Y les explico acá por qué decidimos utilizar la graduación número 7. Como les comenté, se hacen combinaciones, ¿verdad? De agregado grueso reciclado con agregado natural. Entonces, el agregado grueso natural que teníamos disponible en el laboratorio de la NAMI coincidía con la granulometría número 7. Por esta razón, se decidió graduar el agregado reciclado, homologarlo al graduado natural para tener consistencia en todo el material a utilizar. Ya con las granulometrías corregidas, podemos observar cómo ya caen dentro de lo que nos permite la norma.
Entonces, ya teniendo este material listo, se realizan otras pruebas, ¿verdad? Como lo que sería la gravedad específica para el agregado grueso, el peso unitario y razón de vacíos, la resistencia a la abrasión, y además también caracterizamos lo que es el agregado fino en también análisis granulométrico y gravedad específica. De igual manera, caracterizamos lo que es la densidad del cemento hidráulico, se realizan los diseños de mezcla. Posterior a tener todo esto listo, ya podemos proceder a la elaboración y curado de los especímenes para así, durante la creación de los especímenes, realizar las pruebas en concreto fresco, como la determinación del asentamiento, para finalmente obtener su resistencia a la compresión uniaxial. Además, se hizo una prueba extra que no es muy conocida, que se llama reactividad potencial al álcalis agregado según la norma INTE C167. Entonces, con respecto a la gravedad específica que obtuvimos, bueno, primero que nada podemos observar cómo su valor de GBS tiende a disminuir conforme avanzamos en los ciclos de reciclaje. Sin embargo, el otro valor más importante acá es el valor de absorción. Podemos observar cómo el agregado natural tiene una absorción de 1.6% y para agregados reciclados comenzamos en 8 y terminamos en 11.3. Este valor de absorción es muy importante debido a que nos va a modificar nuestra agua de diseño. Y si no los tomamos en cuenta, podemos tener afectaciones en la resistencia del concreto. Con respecto al peso unitario y razón de vacíos, eh, se observa la misma tendencia de la prueba pasada. Vemos como el agregado natural posee un peso unitario invarillado un poco mayor que los reciclados y la misma tendencia a la baja en conforme avanzamos en los ciclos de reciclaje. Para la prueba de abrasión se, utilizó una abrasión tipo B. En este caso, nuestro tamaño nominal, como lo mencioné anteriormente, era 19 milímetros y vemos como el potencial del desgaste para el agregado natural que teníamos es de un 26%, pero para el agregado reciclado comenzamos en un 44% y llegamos hasta un 67%. La norma lo que dice es que este potencial desgaste no debería sobrepasar el 50%. Vemos como en el segundo ciclo lo cumplimos, pero muy justo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una de las primeras afectaciones de la utilización de agregado reciclado, ya que vemos que es potencialmente expuesto al desgaste. Realizando ya los diseños de mezcla, aquí cabe destacar una cosa, que los diseños se tuvieron que hacer correcciones por humedad en cada uno de ellos, por eso todas las proporciones tienen sus respectivas correcciones y como no fueron realizados en el mismo momento, todos presentan valores distintos. Ya durante el proceso de moldeo de los especímenes se les realizan pruebas de asentamiento y temperatura. Con el asentamiento se propuso un asentamiento máximo de 100 milímetros, en el cual podemos observar tanto para la muestra patrón como para el primero, segundo y tercer ciclo, en todos cumplimos con el asentamiento esperado, por lo cual vemos que no hay un afectamiento de utilizar agregados reciclados con respecto al asentamiento, no hay ninguna afectación. De igualmente con la temperatura se mantuvo siempre el promedio, no se registró ninguna afectación de cambios de temperatura por la utilización de agregado reciclado. Sin embargo, como vemos acá en la última columna, la relación agua-cemento sí tiende a aumentar conforme avanzamos en los ciclos de reciclaje, lo cual tiene mucha coincidencia con lo que observamos en los valores de absorción del material. ¿Por qué? Porque al tener un agregado
reciclado que nos consume más agua, por ende vamos a tener que agregarle más agua a nuestro diseño y por ende nuestra relación agua-cemento va a aumentar. Se realizaron también pruebas de peso unitario y contenido de aire. En esta ocasión, se observa el mismo comportamiento. Los pesos unitarios mayores es obviamente para el patrón y se observa la tendencia a la baja conforme avanzamos en los ciclos de reciclaje y en los que, especialmente en los que tenemos mayor cantidad de material reciclado. Para el contenido aire no se registró ningún afectamiento de la utilización de agregados gruesos reciclados en ninguno de los ciclos para finalmente llegar a la resistencia a la compresión. En este cuadro les muestro lo que es la resistencia a la compresión a los 28 días para la muestra patrón y para los 3 ciclos de reciclaje. Aquí cabe destacar una cosa, en todos los 3 ciclos de reciclaje se superó el F'C nominal de concreto que nos propusimos, que era de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Sin embargo, se observa un fenómeno muy particular en lo que es el segundo ciclo. Como podemos observar, hay diferencias negativas al patrón. ¿Qué significa esta diferencia negativa? Esta diferencia negativa lo que significa es que inclusive estamos superando la resistencia que obtuvo el material de base. ¿Esto por qué? Bueno, eh, la metodología de esta investigación fue crear los especímenes, caracterizarlos, fallarlos, inmediatamente al cumplir sus 28 días, si se volvieron a triturar, se volvió a caracterizar y se volvió a realizar la siguiente ciclo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos indica la teoría? La teoría nos indica que el concreto puede aumentar su resistencia hasta 56 días y nosotros estamos triturando a los 28. Entonces, por ende, estas partículas de este aglomerado de pasta de cemento que hay en nuestro agregado aún sigue ganando resistencia. Por eso vemos un aumento en la resistencia del segundo ciclo. Sin embargo, en el tercero no está el mismo patrón. ¿Esto por qué? Porque conforme vamos aumentando la cantidad de pasta que tiene adherida nuestro agregado reciclado, se vuelve más quebradizo. Por ende, entonces, a la hora de triturar, desprendemos cierta cantidad, pero aún así conservamos otra. Acá podemos ver gráficamente las resistencias. Vemos cómo en color rojo en nuestra resistencia patrón y vemos cómo inclusive en ciertos ciclos superamos la resistencia de nuestra muestra base. Por este comportamiento se decidió, y como teníamos la cantidad suficiente para generar una muestra significativa, separamos em, 2 cilindros de cada proporción de material de 30%, 50% y 100% del segundo ciclo específicamente para fallarlo a los 56 días y observar este comportamiento y ver hasta qué resistencia máxima podemos llegar. Como podemos observar, obtuvimos resultados muy favorables, donde vemos que para todas las combinaciones, pues se supera el F'C nominal, que es de 210, pero inclusive se llegan a valores bastante altos, como de 350, 369 y 348 kilogramos por centímetro cuadrado. Finalmente, se realiza la prueba de álcali agregado, según lo que estipula la norma INTE C167-2022. Acá me detengo a explicar brevemente esta prueba, ya que no es muy común. Esta prueba lo que consiste y lo que pretende determinar es la reactividad alcalina del el mortero o la pasta que se está utilizando. Por esta razón, se realizan barras de mortero, como se observan en esta figura número 31. Estas barras de mortero tienen una granometría determinada que la especifica en la norma. Estas barras se moldean, se dejan reposar en la cámara húmeda durante 24 horas. A las 24 horas se extraen
estas barras y se ingresan en un baño de agua al horno a 80 grados centígrados durante 24 horas más. Para al cumplir esas segundas 24 horas, se extraen las barras y se ingresan en este recipiente con una solución de hidróxido de sodio al 3%. Esta solución de hidróxido al 3%, de igual manera, se tapa y se ingresa al horno igual a 80 grados centígrados durante 14 días. En estos 14 días, lo que se pretende es medir las deformaciones que tengan las barras para así ver si cumple o no con la reactividad alcalina. Estas deformaciones se miden con este calibrador que es propiedad de la NAMI. Se realiza la calibración en cero y a la hora de hacer la medición se extrae el recipiente del horno 80 grados. No puede durar más de 10 minutos fuera y se extraen las barras y esas barras tienen que durar 15 segundos más menos 2 segundos para poder medirlas y obtener las mediciones que en todas las mediciones las podemos resumir en este cuadro. Bueno, como podemos observar desde el ciclo número 1, vemos expansiones de un 3 hasta un 6-7%. La norma dice que no debería superar el 0,20% de expansión. Por ende, lo que nos estamos observando aquí es que desde el primer ciclo no estamos cumpliendo con la reactividad alcalina agregada. Como podemos observar aquí, no se cumple en ninguno de los 3 ciclos. Sin embargo, conforme aumentan los ciclos de reciclaje, estos daños de la reacción álcali, lo que produce es, básicamente, es que crea un gel de silicato, que este gel de silicato lo que produce es agrietamiento en el concreto. Por ende, al tener agrietamiento, podemos tener problemas como de corrosión de nuestro acero refuerzo y demás complicaciones, porque ahí puede ingresar agua e insectos y demás, ¿verdad? Como podemos observar, el daño es mayor conforme avanzamos en los ciclos, ¿verdad? Acá podemos ver, estas son las barras del primer ciclo. Se empieza apenas a notar un pequeño fisuramiento. Sin embargo, en las barras del segundo ciclo, vemos como la reacción álcali sí es mucho más fuerte y más severa. Y ni qué decir del tercer ciclo, ¿verdad? Ya las grietas son muy, muy pronunciadas, casi que todo lo longitudinal de las barras, y en la base casi que es por completo. Bueno, a manera de resumen, em, ¿qué consideraciones si tenemos, si vamos a tener afectaciones o no en la utilización de agregado grueso reciclado? Bueno, la granometría, si hay afectación, en todos los casos se debe armar la granometría según alguna grabación que nos indique la norma STMC 33. La gravedad específica también tiene afectación porque tiende a disminuir como avanzamos en ciclos y, como observamos, tienen absorciones muy altas, por lo que hay que considerar estas absorciones en nuestra agua de diseño para no tener afectamiento en la resistencia a nuestros concretos. Como peso unitario y erosión de vacíos, no existe afectamiento, a pesar de que sí hay diferencias con el agregado natural, no hay un afectamiento directo de utilizarlo en nuestros concretos. Para la resistencia a la abrasión, si hay un afectamiento, como observamos, el segundo ciclo lo cumplimos muy cercano al límite de la norma que indica el 50%. Sin embargo, en el tercer ciclo se superó por un 17%, por lo que hay que considerar este factor más que todo para efectos de durabilidad de concreto. Los diseños de mezclas si son afectados por la utilización de agregado grueso, ya que hay que tomar en cuenta las consideraciones de absorción, humedad de los agregados en nuestro agua de diseño. El asentamiento no es un factor que tengamos que cuidar
en nuestros diseños de mezcla cuando utilicemos agregados reciclados. La temperatura tampoco, ya como observamos no hay ningún afectamiento a la temperatura se mantiene siempre sobre el promedio. La relación de agua-cemento sí, tiende a aumentar conforme avanzamos en ciclos de reciclaje. El peso unitario del concreto fresco, no hubo afectamiento, se mantuvo siempre, aunque fueron más los valores, se obtuvieron valores más bajos de los concretos tradicionales, sin embargo, no es un afectamiento que tengamos que considerar. El contenido de aire tampoco se ve afectado durante la ejecución de concretos con agregado reciclado. La álcali agregado sí, y es de las más importantes, ya que la presencia de álcali agregado nos produce agrietamiento, ¿verdad? Como les comenté, el gel de silicato nos produce fisuramiento en nuestros concretos, por ende sí tenemos que considerarlo cuando realicemos mezclas con agregado reciclado. Y por último, la resistencia de la compresión. En este caso no hay afectamiento, ya que todos superaron, inclusive hasta varios por mucho más de lo esperado, el FRC nominal propuesto. Por lo que, a manera de conclusiones, los escombros o residuos de construcción en Costa Rica no están siendo tratados ni explotados en su potencial reuso. ¿Esto por qué? Porque ya hay evidencia em, de diferentes investigaciones donde demuestran que podemos utilizarlos y que dan buenos resultados. Que tenemos que considerar ciertas cosas, pues totalmente de acuerdo, pero ahí hay una potencial introducción del material a lo que sería la economía circular, ¿verdad? Los agregados reciclados necesitan ser tamizados para poder obtener una granometría deseada. Esto, como ya les comenté, las granometrías no se pueden utilizar tal cual después de ser quebrados, hay que armarlas. Conforme avanzamos en cantidad de ciclos, se va obteniendo agregado con peso unitario ligeramente menores. Acorde con más ciclos de reciclaje, se va obteniendo mayor cantidad de finos, ya que el material se vuelve más quebradizo. Esto, como se los comenté también, como la pasta se va adhiriendo a nuestro agregado natural, como se puede observar en la figura. Conforme avanzamos, esa cantidad de pasta, una capa sobre la otra capa, tiende a que el material se vuelva más quebradizo, por ende genera la creación de más material fino. A partir del tercer ciclo de reciclaje, el material es mayormente propenso al desgaste y debido a que supera la duración del 50% dictado por la norma. Además, concluimos que existe la factibilidad técnica para la utilización de escombros la utilización de escombros para la obtención de agregado grueso en al menos 3 ciclos de reciclaje, lo cual evidencia un potencial aprovechamiento de los recursos. Como les comenté, sería una buena introducción de este tipo de materiales a nuestra economía circular. En al menos 3 ciclos de reciclaje también se cumple la resistencia normal esperada y se encuentra una afectación importante en la reacción álcali agregado y está influenciada conforme avanzan los ciclos de reciclaje. Por ende, a nivel de recomendaciones, consideramos que hay que elaborar el concreto reciclado con una modificación en el mezclado. Esto creo que no lo mencioné anteriormente, pero se realiza una modificación de cómo mezclamos los materiales durante el proceso de la creación del concreto, con el fin de que lograr hidratar y saturar nuestros agregados reciclados para que no nos consuman nuestra agua de diseño. También recomendamos elaborar más estudios para la implementación de normativa que regule la generación, el tratamiento y el potencial reuso de los residuos de construcción. Además, realizar mayor investigación sobre la reacción álcali agregados con agregados reciclados con el fin de determinar su verdadera afectación y el origen de esta reacción. Y también recomendamos hacer más investigaciones sobre la reducción que puede tener esta reacción álcali agregado con la utilización de aditivos inhibidores de reacción álcali que existen en el mercado latinoamericano, como por ejemplo el Master Life ACR30 de SICA Latinoamérica. Sin más, les agradezco su atención y no sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, José Luis. Sí, hay una consulta por acá, igualmente para las personas que deseen.
puedo activarles el micrófono. Entonces pueden levantar la mano virtual y con gusto le activo el micrófono. Y si no, igual colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas. Tenemos una consulta de Jorge Solano Jiménez. Dice, quisiera saber qué tipo de cemento utilizaron. Bueno, se utilizó el cemento de Holcim, el modificado tipo H. Perfecto, no sé si tienen alguna otra consulta. Vamos a ver si alguien no levantó la manita, ¿no? Aquí veo una mano, entonces vamos a permitirle la palabra. Y bueno, mi nombre es Luis Carlos Meseguer, felicitar a José Luis por la excelente investigación y las menciones que ha hecho a- al sitio de la investigación y todo. Y nada más una duda, el cemento tipo HE es No, lo que n- menciona. no, perdón, cemento tipo M, perdón, MMC, ajá, sí, sí, tiene Ok, razón, me equivoqué. H, H no Ujú. existe. Sí, sí, Nada más quería, bueno, modificado con caliza, entonces. correcto. Ujú. Ok, perfecto. No, y tal vez un poquito hablar porque vi la mayoría de reciclado a cilindros, tal vez, si había alguna variación en el tipo de insumo original de lo que afectaría, digamos, el eventual concreto usando diferentes insumos también de concreto, esa es la pregunta. Sí, si la pregunta es, digamos, a diferentes, por ejemplo, que se utilicen, no sé, baldosas prefabricadas, por ejemplo, o Sí, de otro tipo. diferentes insumos, si habría la posibilidad de tener diferentes Sí, resultados en el concreto final, ¿verdad? Porque, correcto, bueno, y también está el tema que algunos insumos traen acero, ¿verdad? Que es un tema ajá, clave en cuanto a sí, hay que separarlo. esa investigación la realizó Daniela Ramírez. Ella probó con diferentes tipos de insumos, como baldosas prefabricadas, bloques de mampostería, concreto chorreado, ¿verdad? Entre otros, y ella determinó que en varios, lo dificultad es como lo que usted mencionaba, en que algunos tienen un trabajo extra, ¿verdad? En esta ocasión yo me centré solamente en concreto chorreado, pero para realizarlo en más de un ciclo de reciclaje, no solo solamente uno. Ella sí realizó solo un ciclo, pero sí utilizó diferentes insumos. Ahí está, la tesis de ella se trata sobre eso. Sí, muchas gracias. Y finalmente, bueno, justificar este tipo de investigaciones es más un comentario. Antes en el Valle Central había muchas fuentes, ¿verdad? Y ahora que casi todo viene de fuera del Valle Central, de Guapiles, no sé, Esparza, Protina, pero llegará algún momento que vamos a ser como Singapur, ¿verdad? Que Exactamente. si se come el suelo, se acaba el país, ¿verdad? Sí, Entonces, importan agregados. Entonces, la importancia valga, no es una redundancia, pero la importancia de trabajar en estos temas, ¿verdad? Muchas gracias. mucho gusto. Muchas gracias también por la consulta. Tenemos otra de Daniela Ramírez. Dice, ¿cuál proporción de agregado reciclado se utilizó en las muestras para hacer el ensayo de alcalí en primer ciclo de reciclaje? Se utilizaron las tres proporciones, la de 30%, 70% y 100%. Y en ninguna de las tres cumplió. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Tenemos una consulta de Edwin Garita Segura. Dice, buenas noches. ¿Se presentó algún porcentaje de aumento en el cemento? Se refiere a que si el diseño de mezcla necesitó más cemento, por decirlo así, o aumento en el cemento, ¿en qué sentido? Le vamos a permitir la palabra a don Edwin. Un segundito. Perfecto.
Listo, don Edwin. ¿Me escuchan? Sí, Sí, le sí, señor. escuchamos. Bueno, muchas gracias, don José. Muy interesante su presentación. Bueno, yo soy geólogo, me dedico al asunto de lo que es las operaciones mineras para agregados. Entonces, el tema que usted mencionó, por ejemplo, lo que hace la Unión Europea y sus normativas españolas también las seguimos. Me refería cuando volvieron a hacer los cilindros, adicionaron, bueno, un cemento, se mencionó el Holcim, pero si entre el cemento, si entre los cilindros de reciclados y estos nuevos hay un aumento de kilos de cemento Ujú, o tuvieron algún porcentaje adicional de agua, porque esos son elementos importantes a la hora de hacer concretos, ¿verdad? Y qué ujú, significa en costo. ujú. Bueno, conforme al porcentaje de aumento del cemento, no, se mantuvo siempre sobre un promedio, ¿verdad? Pero sí el porcentaje de agua aumentó considerablemente conforme avanzábamos en los ciclos de reciclaje. Y esto es más que todo por lo que mencionaba que el agregado reciclado tiende a aumentar su nivel de absorción conforme lo reciclamos una y otra vez, ¿verdad? Entonces, sí, las relaciones de agua-cemento sí aumentaron bastante, ¿verdad? Más que todo a nivel de agua, ¿verdad? No a nivel de cemento. Sí, bueno, perdón, claro, voy a usar mi contrapregunta. Claro. Como hablaba el ingeniero Meseguer anteriormente, sí es algo que el país tiene que evaluar, lo que es la utilización, porque a veces tenemos muchos escombros en las construcciones, ¿verdad? Pero me salta la duda, digamos, si reutilizamos un concreto, ¿qué antigüedad máxima debería permitirse? Porque sé que tenemos concretos de más de 50 años, hechos con otras normativas, agregados de diferente Ujú, granometría. Incluso pueden ser concretos que hayan sido afectados por la relación álcalis agregado, ¿verdad? ujú, Entonces, no sé, bueno, puede ser que dé pie para otra tesis, ¿verdad? Pero ustedes correcto, sí. si pudieron evaluar algo al respecto, ¿verdad? Porque es interesante. Ujú. Bueno, en este caso no, eso que usted menciona no, porque digamos, todos los cilindros que se recolectaron, se estipuló que no tuvieran más de un año, digamos, de haber sido fallados ahí en el laboratorio de la NAMI. Entonces, digamos que todos fueron muy recientes, digamos, máximo 6, 7 meses de que los hicieron, los fallaron y los desecharon, y ese desecho fue el que yo agarré y utilicé para esta investigación. Sin embargo, como usted menciona, sería como de pie para otra investigación de ver qué sucede, ¿verdad? Cuando utilizamos ya tal vez concretos más antiguos, ¿verdad? Sí, sí, como usted mencionaba en la presentación, hay que ir pensando en una normativa para ese tipo de productos, porque al tener relación agua-cemento, te va subiendo un poquito cemento, un poquito agua, al final de cuentas del concreto es costo, ¿verdad? Entonces uno diría, Ujú, bueno, ¿qué relación económica? Que eso ojalá de pie para alguien más que presente una tesis, ¿qué relación económica tendríamos de usar agregados normales con agregados reciclados, ¿verdad? ujú, Máximo porque está bien, casi todo viene del Caribe o viene de la zona norte, los agregados naturales. Ya aquí en la GAM se ha reducido mucho la minería, principalmente de cantera, ¿verdad? Pero sí, sí, gracias por la presentación porque da mucho pie a muchas preguntas que hay que desarrollar investigación. Muchas gracias. con mucho gusto. Muchas gracias, don Edwin, por su participación. ¿Alguien más? Bueno, parece que ya se nos acabaron las consultas. Vamos a ver. Don Edwin, no sé si tiene algo más para Sí, decir. quería Ujú. aprovechar, ya que Ujú, al ingeniero quería preguntarle, digamos, la normativa de la Unión Europea. Usted mencionaba Países Bajos, Bélgica y España. ¿Qué ujú, dicen ellos con respecto a poder reutilizar estos ujú. materiales? ¿Qué han hecho ellos para poderlo utilizar comercialmente? Bueno, Gracias. eh, existe mucha normativa, aunque uno no lo crea, ¿verdad? Cuando realicé la investigación tuve la oportunidad de leer bastante literatura sobre el tema, pero digamos, de las que más me llamaron la atención, en ciertos países les están exigiendo reciclar cierto porcentaje de sus escombros. Entonces, entre más grande sea la construcción, más grande es el porcentaje que se rescata, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Igual, si gusta, le puedo pasar la investigación para que pueda ver ahí todas las bibliografías que utilicé y pueda tal vez observar algunas de otras, ¿verdad? No, perfectísimo, muy, muy amable.
Este asunto de la economía circular sí ha andado mucho en boga, digamos, espero que no sea moda o no sea tendencia, sino en pensar sacar la mejor producción de todos nuestros procesos, ¿verdad? Como Ujú. por ejemplo, la Lean Construction, etcétera. Pero de ahí uno no puede despejarse de la mente que a final de cuentas de nuestras construcciones es dinero, ¿verdad? Entonces, llegará algún momento donde podamos optimizar Ujú. este elemento reciclado y que no nos signifique un mayor gasto, ¿verdad? Pensando también Correcto. en el ambiente, pero que no nos signifique un mayor gasto porque al final de cuentas todo sube y todo se refleja en un presupuesto. No, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y con respecto a su último comentario, sí, de hecho que hay una investigación que realizó mi directora de tesis, de hecho, en su tesis de maestría, que ella estudia la viabilidad de tener una planta que procese este tipo de escombros, ¿verdad? Y lo que ella, entre sus principales conclusiones, lo que ella determina es esto, que se necesita como un flujo constante que esté llegando a la planta para que sea viable económicamente, ¿verdad? Entonces, si fomentamos legislación y este tipo de cosas, ¿verdad? Tal vez podemos llegar a esa cantidad necesaria para que este tipo de agregados se implementen y se introduzcan a nuestra economía circular, ¿verdad? Perfecto. Aquí veo que también Daniela nos levanta la mano, entonces vamos a cederle el permiso para hablar. Listo, Daniela. Bueno, buenas noches. Bueno, más que una pregunta para el ingeniero, que muy buena la investigación, quería agregar un comentario que es, creo que es más importante o más allá, obviamente el tema de economía siempre es importante, pero aquí lo que hay que hacer énfasis es que en Costa Rica no se está tratando y estos residuos se están terminando pues en sitios donde no deberían de llegar, ¿verdad? Entonces creo que Correcto. aquí es un poco más como de conciencia país, de a dónde queremos llegar y si en verdad queremos ser como tan verdes como a veces pintamos, incluir la construcción pues en esta rama que se ha visto, o sea, en otros países que utilizan el concreto, que se puede utilizar y que lo más importante es que hay que seguir investigando, hay que seguir haciendo este tipo de iniciativas para ver qué potencial, o sea, ver todo el potencial que tiene, ver en qué elementos se pueden utilizar, porque si bien, si por X razón no se puede utilizar en una estructural, pues se puede utilizar en algún otro tipo de elementos que requieran una resistencia menor o que tal vez no estén sometidos a ambientes pues tan invasivos. Entonces ahí Ujú. era como el aporte que quería que viera. Sí, correcto. Bueno, con respecto a lo que dice Daniela, pues bueno, muchas gracias por su comentario. Y sí, de hecho que es de las cosas que yo he pensado, inclusive si se genera más investigación al caso, podemos tal vez ver qué efecto tiene, digamos, si no utilizamos un F'(C) de 210, sino tal vez de 280 o superior, ¿verdad? Que en ese caso hacemos nuestro concreto más impermeable, ¿verdad? Reducimos la cantidad de agua que puede entrar en él y tal vez tengamos menos afectación por la reacción álcali, inclusive se pueden utilizar no solo en elementos no estructurales, sino también estructurales sin ninguna clase de afectamiento. Acá tenemos a don Edwin nuevamente. No, no, perdón, concuerdo con doña Daniela en el sentido de que desgraciadamente sí, muchos de los materiales van para escombreras no autorizadas, donde Ujú. posteriormente personas con necesidad económica de vivienda construyen ahí y tenemos muchos deslizamientos, ¿verdad? Entonces, cosas que se pueden prevenir. Pero sí, hay que gestionar eso desde la academia, hacer los análisis como el que hizo el ingeniero Rodríguez, ¿verdad? Para buscar no solamente resultados, análisis, costos, sino también establecer normativa. Y bueno, sí, concretos de este tipo podrían pensarse como para aceras municipales, que tanto hace falta en este país Ujú. y tienen un costo y no son estructuras, ¿cómo se llama?, que requieren altas resistencias, por ejemplo. Gracias. Muchas gracias. Perfecto, yo creo que ahora sí vamos a ver, tenemos más consultas. Parece que no tenemos más consultas, entonces
Bueno, muchísimas gracias al ingeniero José Luis Rodríguez por compartir su investigación y sus conocimientos con nosotros de parte del Colegio de Ingenieros Civiles. Agradecemos mucho su participación y bueno, la de todos ustedes por su compañía hasta el final. Y los y las esperamos en el próximo webinar. Entonces, igualmente acá les voy a dejar la encuesta para que por favor la puedan completar antes de desconectarse. Entonces, muchísimas gracias igual. Que tengan buena noche. Muchas gracias a todos por conectarse. Hasta luego, muchas gracias.